Un poco la idea de lo que quiero estar hablando de hoy es, les voy a contar una pequeña historia de cómo hice yo inicialmente cuando literalmente no tenía un centavo para invertir, y cómo a partir de ese momento empecé a ir de hacer crecer mi negocio, mi empresa, a un nivel tal que me permitió con el tiempo poner una oficina y tener personas para que trabajaran para mí. Entonces, la gran pregunta es esta: ¿cómo podemos ser exitosos y simultáneamente tener una vida de abundancia? ¿Cómo es posible que personas como nosotros estemos creando una vida de excelencia yendo en contra del sistema? Esa es la pregunta y en este podcast te daremos la respuesta. Bienvenidos al podcast Secretos del Éxito. Un poco la idea de lo que quiero estar hablando de hoy es, les voy a contar una pequeña historia de cómo hice yo inicialmente cuando literalmente no tenía un centavo para invertir, y cómo a partir de ese momento empecé a ir de hacer crecer mi negocio, mi empresa, a un nivel tal que me permitió con el tiempo poner una oficina y tener personas para que trabajaran para mí, ¿sí? Y esto inicié directamente con cero inversión de mi parte. Me remonto a unos años atrás, cuando estaba dando mis primeros pasos como emprendedor. En ese momento tenía un desafío muy importante porque yo venía de una especie de año sabático, un año sabático donde no había hecho nada, me había quedado sin empleo hacía un tiempo atrás, y en un momento necesitaba, obviamente, generar nuevos ingresos. Entonces, dentro de todo lo que estaba apareciendo, dije, bueno, ¿en qué puedo yo empezar a emprender? Y a diferencia de lo que estoy haciendo actualmente, en ese momento yo me focalicé en algo que creía que era bueno. En ese momento era el sistema de cámaras de videovigilancia. En ese momento, entonces, vi que había una beta en ese rubro, en el sistema de cámaras de seguridad. Entonces, lo que terminé haciendo inicialmente fue contactar con distintas personas, dándoles a entender que yo estaba empezando a trabajar con esos sistemas. Y esta es la parte interesante: yo no tenía dinero, no tenía forma de invertir. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Dije, ¿cómo puedo hacer para poder generar dinero sin tener dinero? Entonces, hice lo que la gran mayoría de los emprendedores debería empezar a hacer, que esa es mi propuesta para todos, que es empezar vendiendo, ¿sí? Normalmente cuando vamos a una escuela de negocios, que fue lo que hice yo, me dijeron, no, tenés que armar un plan de negocios, tenés que presentarlo, buscar financiación, buscar ángeles o inversores, tanto locales como en el exterior. Bueno, eso lamentablemente nunca ocurrió. Lo que sí ocurrió es que yo necesitaba dinero, también tenía mucho miedo. Entonces, lo primero que hice fue, bueno, ¿por qué no empezar a vender los productos? Y así fue como apareció un contacto, que fue esa primera persona donde yo le hice una propuesta. Obviamente no tenía idea de precios del mercado, no sabía cómo ofrecerme, no tenía nociones de cómo presentar esos productos, pero por un tema de confianza, por un tema de cercanía con esa persona, accedió a mi oferta. Y ahora venía la parte difícil. Tenía que hacer, obviamente yo iba a cobrar ese trabajo después de generar el dinero. Perdón, iba a cobrar ese dinero después de realizar el trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Que me puse a pensar qué formas de financiamiento tenemos inmediatas, ¿no? Entonces, esa forma de inversión inmediata que yo estaba teniendo en ese momento era la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, por lo menos aquí en Argentina, me permite un plazo de, según el vencimiento, tener entre 7 o 30 días de plazo hasta poder pagar la tarjeta. Entonces, lo que hice fue endeudarme, ¿sí?, con una venta que ya tenía asegurada, y en ese momento, cuando tenía esa venta asegurada y compré los materiales con mi tarjeta de crédito, hice la instalación lo antes posible de forma tal de cobrar rápidamente. Yo ya había hablado con esa persona de que no me podía demorar el pago, porque justamente era un consorcio, y normalmente cuando trabajamos con edificios, los edificios tienen un tiempo de pagos. Entonces es como que yo tenía que de alguna forma acomodarme a los tiempos de pago, pero no podía exceder los 30 días porque si no iba a quedar en falta con la tarjeta de crédito. Y así fue lo que terminé haciendo. Entonces, el primer desafío que tenía en ese momento es decir, bueno, ¿en qué momento cobro todo esto? Y ahí fue cuando le hice la instalación. Obviamente cometí algunos errores en la instalación, pero más allá de eso, después de 3, 4, 5 días, el producto estaba instalado como correspondía, el sistema de cámara estaba instalado,
y 1 o 2 semanas después pude cobrar y con ese mismo dinero financiar mi tarjeta. Al mes siguiente ocurrió exactamente lo mismo y repetí el proceso una y otra vez. Y de esa forma fue como en ese momento el sistema que yo tenía para poder generar dinero sin tener dinero es primero vender, en segunda instancia hacer la instalación, que en ese caso era la parte de entrega de productos, financiarme por un muy breve periodo de tiempo, en este caso con mi tarjeta de crédito, y después posteriormente realizar el pago para no quedar en falta y así poder repetirlo mes tras mes. Bien, las primeras ventas las empecé a hacer, en ese momento estaba yendo, como estaba dando mis primeros pasos, realmente estaba cobrando muy poco dinero respecto de la competencia, de hecho se sorprendía la gente. Cuando empecé a hacer un estudio de mercado descubrí, no, aquí estoy dejando demasiado dinero sobre la mesa, y son esos momentos cuando los emprendedores necesitamos empezar a como abrir nuestro horizonte, ¿no? Empezar a ver para un lado, para el otro, ver las oportunidades que hay, ver cómo se están moviendo los demás, algo que yo no venía haciendo y es muy importante al momento de poder empezar un emprendimiento. Entonces, esa fue la primera historia donde les quería compartir justamente cómo podemos empezar algo, un emprendimiento. En este caso, el mío fue en sistemas de videovigilancia, pero esto puede aplicar para cualquier tipo de mercado. Tranquilamente, yo necesito hoy generar dinero, y dinero de forma inmediata y dinero de forma rápida. Lo que puedo hacer es buscar a alguna persona que tenga algún producto, algo que pueda comercializar. Puede ser, si es un producto de mucho valor, mejor todavía, como puede ser un automóvil, como puede ser un inmueble, como puede ser, o sea, algo, digamos, que me genere bastante dinero. Y yo, como vendedor, hacer las veces de intermediario y llevarme una diferencia en este tema, ¿no? Esa fue la primera vez que empecé a implementar este sistema de cómo empezar a emprender, pero esto no terminó ahí, porque yo inicié varios emprendimientos así, de una forma un poco diferente porque eran distintos tipos de emprendimientos. Ejemplos. El segundo, que fue mi gran desafío en este caso, es el año pasado yo estaba con la necesidad puntual de hacer un cambio en mi vida, un cambio trascendental. ¿Por qué necesitaba un cambio? Porque yo veía como que el negocio de, en este caso de videovigilancia y las cámaras, estaba yendo a pique, está yendo para abajo, porque estaba ingresando mucha competencia, digamos, al mundo de las cámaras. Claramente yo necesitaba, como estaba haciendo esa visión, tenía un mapa de negocio, tenía una idea de dónde iba a estar el dinero dentro de un año, dije, no, necesito empezar a trabajar en el mundo online, necesito hacer algo diferente. Entonces dije, bueno, inicié el año pasado a crear mi propio producto, ¿sí? Entonces yo desarrollé mi producto en base a mis propias creencias y empecé a intentar vender ese producto online. Ahora, yo tuve un pequeño inconveniente cuando empecé a hacer eso. No vendí nada. Básicamente, no pude vender un solo producto. ¿Por qué? Porque yo había puesto mis anteojos a mi producto y dije, mi producto es lo mejor que le puede pasar a las personas, pero las personas estaban necesitando algo diferente. Entonces, en ese momento fue cuando empecé y decidí hacer algo, en ese cambio, una especie de nuevo paradigma, que era, tendría la posibilidad en algún momento de diseñar algo que me lo paguen y después con ese dinero que me iban a pagar poder ir entregando ese producto. Y eso fue lo que terminé haciendo a principios de este año, ¿sí? Yo dije, ¿de qué forma yo puedo empezar a entregar valor agregado a las personas que me paguen por un sistema, por un producto que aún no estaba inventado? Y así fue como lancé una campaña publicitaria dentro de mi red de contactos. Mi red de contactos en ese momento era bastante limitada y la red de contactos tenía que ver puntualmente con LinkedIn. Yo en LinkedIn, mes tras mes, yo fui evolucionando la cantidad de contactos, la cantidad de personas a las cuales iba contactando, y empecé con unos pequeños 4 o 5 contactos y hoy actualmente ya estoy en casi 15.000 o 17.000 contactos. De hecho, me van agregando más personas de las que yo voy agregando y son personas que realmente no me interesa tener contacto, por más que suene feo, pero son personas con las que sé que no voy a hacer negocios nunca. Entonces, empezar a seleccionar qué tipo de personas me voy a empezar a juntar en última instancia. Un poco entonces la idea, ya perdí el hilo,
estaba contando la historia de lo que estaba empezando a emprender. Trabajaba con mi red de contactos de LinkedIn. Excelente, gracias, Kisbel. Estaba con mi red de contactos de LinkedIn, donde yo fui creciendo mes tras mes. Es algo que también les voy a proponer a ustedes que empiecen a hacer, que empiecen a buscar personas, por más de que hoy día no sean potenciales clientes, pero saben que a la larga pueden llegar a ser clientes y que eventualmente podrían tener algún tipo de negocio, ¿sí? Entonces, una de las redes importantes para poder conectarse es LinkedIn, otra obviamente Facebook y empezar a sumar seguidores, otra es obviamente Instagram, tener en Twitter y empezar a seguir a personas y de esa forma empezar a crear una red más grande, más grande, más grande. Para esto no necesitan invertir un solo centavo, ¿sí? Lo que sí les va a permitir eso es cuando ustedes tengan su propio producto o tengan actualmente un producto para comercializar con ellos, tener una fuente de ingresos que les permita eventualmente invertir en publicidad, que creo que es la mejor forma hoy día de generar dinero, ¿sí? El dinero realmente para las personas que están dispuestas a hacer crecer su negocio es la inversión en publicidad, es muy importante y las redes sociales representan hoy un nivel muy económico respecto del beneficio que termina dando para poder generar dinero, ¿sí? Una persona, un clic que me puede estar costando algunos centavitos de dólar, me puede generar, cuando yo tengo 10 personas y tengo una tasa de conversión de 5, quizás para esas 10 personas invertí unos 4 o 5 dólares, pero yo vendiendo un solo producto de 30 o 40 dólares hizo una diferencia bastante importante. Entonces, mi propuesta para ustedes es que también se vayan tirando la pileta, pero para eso necesitan generar dinero y ese generar dinero tiene que ver primero inicialmente con establecer una red de contactos que pueden ir haciendo crecer tranquilamente por las redes sociales. Y después, en última instancia, empezar a dar valor agregado, ¿sí? Que eso fue lo que terminé haciendo yo. Entonces, yo estaba este año queriendo iniciar un nuevo emprendimiento, una nueva forma de hacer negocios, y esa nueva forma de hacer negocios tiene que ver específicamente con entregar, cobrar yo antes de entregar el valor. Y eso fue lo que terminé haciendo. Pero ¿cómo hice? Hice algo totalmente opuesto a lo que estaba acostumbrado a hacer. Hice una especie de estudio de mercado. Estuve indagando, averiguando cuáles eran las necesidades puntuales que estaban necesitando las personas, ¿sí? Con esas necesidades puntuales, yo me atreví personalmente a diseñar una línea de entrenamiento de lo que les iba a estar dando, ¿sí? De lo que después llamé Secretos de las Neuroventas, que es un curso que actualmente tengo, que cada vez fue creciendo más producto de los problemas que estaba teniendo las personas en última instancia. Ahora, mi tarea era poder darle solución a los problemas que estaban teniendo los emprendedores a la hora de la venta. Entonces, empecé a indagar cuáles eran aquellos problemas más frecuentes que estaban teniendo y en última instancia, yo lo que buscaba hacer era crear un producto que satisfaciera las necesidades de esas personas. Ahora, yo hice mi propuesta, hice en este caso mi presentación, llamé a todas estas personas que les había comentado, que había traído con el paso del tiempo, por eso la importancia hoy día de empezar a atraer personas en las redes sociales a nosotros. Hice una gran llamada a las personas para que participaran de un proceso que es un embudo, en última instancia, donde la consecuencia de ese embudo, es decir, el último paso de ese embudo era una presentación donde invitaba a selectas personas a formar parte de un entrenamiento de un producto que yo inclusive manifesté. Este producto lo voy a ir creando gracias a lo que ustedes me vayan diciendo, o sea, fui hasta transparente desde ese enfoque. Y eso me permitió, de alguna forma, generar mejor, lo que se llama engagement, interacción, mejor feeling, o sea, más cercanía con las personas. Y me fueron indicando y de alguna forma yo fui agregando contenidos de forma tal de mejorar ese producto, ¿sí? Entonces, las personas invirtieron dinero en un determinado momento, yo ese dinero aproveché para financiarme a mí, ¿sí? Porque yo tenía gastos todos los meses producto de mis actividades, lo que venía haciendo, yo te iba a destinar un tiempo muy importante a la creación de estas nuevas actividades, así que necesitaba dinero, y de alguna forma ese dinero me permitió crear el curso, ¿sí? Y esto es lo más interesante de todo, yo pude vender antes, cobrar y después entregar el producto. Y esa es la propuesta que yo también les estoy diciendo a ustedes.
¿Cómo podemos llegar a emprender hoy, actualmente, sin dinero? Y todo empieza por el proceso de venta. Porque, ¿cuál es el tema? Que yo puedo, de alguna forma, conseguir personas eventualmente que inviertan en mí. Pero si yo no logro ventas, el negocio se va a morir, a la larga o a la corta. Entonces, si yo no empiezo vendiendo, ¿sí? Lamentablemente, con el paso del tiempo, es muy probable que ese negocio se extinga. ¿Por qué? Porque yo no tengo habilidades de venta. Entonces, lo primero que debemos hacer es tener un primer contacto con ese potencial cliente al cual le voy a estar satisfaciendo sus problemas, les voy a estar resolviendo sus problemas, les voy a estar dando una solución concreta a esos problemas que está teniendo. Le voy a intentar vender, o lo voy a vender, mejor dicho, más que vender, en realidad lo que voy a buscar es cerrarle, ¿sí? Que realmente la persona se comprometa a pagarnos si es un producto que tengo que entregar primero y después voy a cobrar, o bien que esa persona invierta, puedo darle facilidades de pago de forma tal de generar o utilizar algún tipo de plataforma, de forma tal de generar un poquitito más de confianza. Pero en última instancia, lo que voy a hacer es, con ese, si tengo que comprar algún tipo de producto, buscar una financiación rápida, por ejemplo, en mi caso fue la tarjeta de crédito, o puedo buscar algún tipo de inversor dentro de mis conocidos. Ahora, fíjense qué diferencia que hay cuando, si ustedes van a pedir dinero por algo que ya tienen vendido, versus ir a pedir dinero por algo que tienen que empezar a vender y generar un stock, ¿sí? Entonces, de esa forma podríamos estar automáticamente incrementando nuestra ganancia día tras día, mes tras mes, ¿sí? Eso es un poco el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con todo esto? ¿Sí? Distintas técnicas, distintas herramientas que me permitan hoy a mí poder ingresar en nuevos mercados de forma tal de generar dinero sin tener el producto, y para eso necesito indeclinablemente vender. Si cuento con herramientas de ventas o de neuroventas, mucho mejor. Y si no, mi tarea después es conseguir esas herramientas. Es decir, empezar a generar un poco de dinero de forma tal de invertirlo en mi propio crecimiento, en mi propio desarrollo profesional. Ahora, fíjense qué interesante, porque acá lo voy a introducir lo que llamamos el triángulo de la riqueza. El triángulo de la riqueza nos habla de que tenemos 3 patas importantes para crear fuentes de riqueza, ¿sí? La primera pata tiene que ver conmigo, o sea, yo soy esa persona que puede personalmente atraer dinero. La segunda pata tiene que ver con mi negocio, una forma diferente de atraer dinero. Es decir, si yo tengo un negocio y tengo personas que están trabajando para mí, yo no participo físicamente del tiempo y yo estoy recibiendo ingresos a cambio. Y la tercera forma tiene que ver con la parte de inversiones, ¿sí? Es decir, la gran mayoría de los emprendedores, no sé si la gran mayoría, pero un número interesante, empieza primero por el negocio en vez de empezar por sí mismo. Si yo empiezo por mí, yo puedo encontrar cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, cuáles son las oportunidades y cuáles son mis amenazas. En última instancia, lo que llamamos un DAFO o un FODA, lo que buscamos hacer es entendernos bien dónde estamos parados y cómo voy a empezar a generar dinero, ¿sí? ¿Cuál sería mi sugerencia para pasar de un lugar a otro? Es decir, ¿en qué momento yo tengo suficientes habilidades personales que me permiten a mí generar, pasar a tener un negocio para trabajar, para empezar a poner personas? Yo podría... Mi sugerencia es, que es la sugerencia de otras personas, es empezar a tener la posibilidad de generar $10.000 en forma recurrente mensual, que yo esto lo puedo hacer tranquilamente vendiendo productos o servicios. No necesariamente, ya dijimos que podemos prescindir en este caso de contar con stock, ¿sí? Según el tipo de mercado, obviamente, hay que indagar mucho más en detalle, específicamente para el mercado de cada uno de ustedes. Pero la clave está en desarrollar habilidades que me permitan a mí, en forma personal, generar ventas por ese dinero, ¿sí? Una vez que yo tengo que yo empiezo a generar $10.000, yo ya sé que independientemente de lo que pueda ocurrir en el negocio, porque el negocio puede salir mal, porque el negocio puede fallar, porque la economía se deteriora, por lo que sea, yo tengo la capacidad y la habilidad de personalmente volver al estado
al estado económico que merezco porque sé cómo generar ese dinero, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Muchos emprendedores hacen exactamente lo opuesto. Inician un negocio, invierten un caudal importante de dinero, piden a veces prestado, van al banco o se endeudan con la familia y terminan en relaciones bastante mal, cuando en realidad la clave está en desarrollar las habilidades que les permitan, en última instancia, empezar a tener resultados. Porque si yo puedo desarrollar habilidades de venta, puedo desarrollar habilidades de marketing, puedo desarrollar habilidades de liderazgo, eso me va a permitir con el tiempo tener un negocio sólido y poder sobrellevar cualquier sobresalto que pueda llegar a haber en la economía local. Sin embargo, si hacemos al revés y empiezo a emprender en un negocio, invierto dinero y tengo que ir aprendiendo sobre la marcha, muy posiblemente tengo altas probabilidades de caer, de tropezarme, ¿sí? Porque la clave de todo está en, primero, empezar por uno mismo. Por eso trabajamos siempre desde la mejor versión, desde estar creciendo, desde estar primero en contribución para los demás, ayudando a las personas, pero empezando por mí, ¿sí? Yo no puedo dar lo que no tengo, por eso es muy importante empezar conmigo mismo. Entonces, mi recomendación para todos ustedes es, primero, desarrollar todas las habilidades que tienen que ver con ventas, que tienen que ver con marketing. Quizás hay cosas que se pueden llegar a tercerizar. Lo que nunca pueden tercerizar en última instancia es el proceso de venta. Ustedes pueden tener un socio que sea un vendedor importante, pero si ese socio se va de la empresa o de la organización y ustedes no saben vender, lamentablemente tienen que cargar con un problema porque no saben cómo satisfacer las necesidades de las personas. Entonces es clave que todos los emprendedores, independientemente, en realidad más que los emprendedores, todo el mundo debería tomar entrenamientos de venta, porque les va a hacer una diferencia muy importante y aplica absolutamente para todo en la vida. Cuando estamos buscando empleo tenemos que vender, cuando estamos hablando con nuestra pareja tenemos que vender lo que queremos nosotros hacer, lo que no queremos hacer, saber negociar, saber qué palabras usar, qué palabras no usar. Lo mismo aplica para nuestros clientes, lo mismo aplica para nuestros proveedores cuando queremos comprar nuestros productos. Fíjense que si yo conozco estas habilidades, tengo esas distinciones de venta, yo puedo conseguir muchos mejores precios con mis proveedores que si no las tuviera. Puedo conseguir mejores márgenes de inversión, en fin, el crecimiento es monstruoso, ¿sí? Pero mi recomendación es que aumenten drásticamente sus habilidades de venta y también de marketing, ¿sí? Cuando eso ocurra, empezar a pasar con el negocio. Y el negocio, cuando ya tienen las habilidades de neuroventas, neuromarketing, liderazgo, va a ser mucho más simple. Van a poder poner personas, van a poder liderarlas, van a poder llevarlas a la acción, van a poder tener resultados que en otras situaciones no iban a poder tener. Y ese negocio seguramente les va a dar dinero, semana tras semana, mes tras mes, y lo más probable es que no tengan ustedes que estar pendientes de ese negocio. Y en ese preciso momento es cuando van a pasar al paso número 3, la parte de inversiones. En la parte de inversiones, no buscamos, nosotros como emprendedores, si bien yo puedo dedicarme específicamente a eso, por ejemplo, puedo trabajar en Forex, en la bolsa, donde hay una rentabilidad relativamente alta, yo puedo delegar esto a un tercero, ¿sí? A un fondo de inversión que me permita por lo menos un ingreso residual anual de un 10% en dólares. Entonces, yo sabiendo que tengo siempre, año tras año, una ganancia en dólares, producto del dinero que me da mi negocio y producto del dinero que me da mi propio crecimiento personal, ahí es como que voy a construir una especie de imperio, por definir de alguna forma, ¿sí? Esa sería como mi recomendación para todos los que me están escuchando y que pasen realmente a un próximo nivel, ¿sí? Voy a verificar por las dudas. Mayor activo en mi negocio es uno mismo, tengo que invertir en mí mismo. Exactamente, ¿sí, Julio César? Te invito exactamente a ir creciendo personalmente. Siempre hay cosas para aprender. Yo hoy día invierto casi el 30 o 40% de mis ingresos en forma consistente y permanente en mi propio aprendizaje, porque es la única forma de ir a la vanguardia de todo lo que está ocurriendo, ¿sí? Sí o sí necesitamos acostumbrarnos a tener un gasto fijo, en lo posible como un porcentaje importante en nuestra propia educación, porque eso es lo que nos va a permitir incrementar notablemente nuestros niveles de ingreso. Y esto va a aplicar para cualquier tipo de negocio, es independiente. Acá no me importa el tipo de negocio en el que estés, si no sabes vender, no vas a poder nunca generar dinero, ¿sí? ¿Podés delegarlo a un tercero? Sí. La pregunta es, ¿cuánto tiempo te va a durar eso? Donde vas a tener que en algún momento tomar las riendas de tu propio destino,
¿sí? Bien, entonces, esa es la clase del día. Llevamos 27 minutos desde que iniciamos. Mi propuesta ahora para todos ustedes es para los que deseen, los que no hayan participado nunca del Mastermind, porque esto lo estoy haciendo a través de mi página de Facebook, que ingresen a secretos de lasneuroventas.com para participar de mi próximo Mastermind. Para todas aquellas personas que deseen participar también de mi Mastermind, que es totalmente gratuito al público, lo pueden ingresar también en una versión digital, que es la versión 2.0 en ufuturo.com, ¿sí? Ahí van a poder encontrar algunos cursos gratuitos. Así que bueno, les mando un saludo a la distancia y estamos hablando. Que tengan un excelente fin de semana porque ustedes se lo merecen.